Mi nombre es Elizabeth Mendoza Jiménez. Mi nombre es Simón Mendoza López. Mi nombre es Araceli Ruiz Cortés. Nosotros pertenecemos a la comunidad Ñusabi. Después de la pandemia, a nosotros personal nos afectó psicológicamente. Fui a la clínica y me dijeron también que estaba yo deprimida, que pues porque por el encierro, por muchas cosas, ¿no? Y sí sé que era por eso, ¿no? Porque pues era el encierro, sin trabajo y muchas cosas, ¿no? Y pues sí, ya me mandaron con un psicólogo, me mandaron que hacerme exámenes de sangre y todo me hicieron, pero pues ya cuando me llegaron las facturas dije, no, ¿para qué voy? Pues me vaya a seguir llegando, no tengo trabajo, porque fue un año completo que no teníamos trabajo. Entonces pues con lo poco que nosotros teníamos ahorrado es con lo que pagábamos la renta, porque nos preocupaba más la renta que poder comer bien. Mi esposo tuvo una cirugía de corazón abierto, justo cuando él empezaba a recuperarse le dijeron que ya podía regresar a trabajar un part-time al trabajo, pero ligero. A los 3 meses se viene lo de la pandemia y no lo reciben. Entonces en ese transcurso también yo me quedo sin trabajo. Mi cuñada y nosotros tuvimos que hablar para poder rentar una casa donde nos saliera un poco más barato. Gracias a Dios encontramos una casita a donde nos movimos y estamos compartiendo renta. Empezamos con lo que es el pan y hasta la fecha seguimos. Yo no he regresado a trabajar. Seguimos haciendo pan todos los fines de semana. Yo hago la barbacoa cada 15 días. Y mi esposo solo tiene un trabajo. Todavía no está al 100 él para trabajar, pero ya tiene un trabajo. Y es como nos hemos ayudado con lo que sabemos hacer. En pleno pandemia nos dice el rentador que nos va a aumentar, va a incrementar la renta, por lo que dice que por los impuestos de la propiedad, etcétera, y pues no nos queda de otro que pagar, y con eso de que pues el trabajo ha estado un poquito más bajo de lo normal, entonces que como yo soy el padre de familia de la casa, pues soy el único que trabaja. Mi esposa no trabaja, por lo que ella tuvo una cirugía del corazón abierto y no trabaja. Mi hijo también perdió su trabajo y no podía trabajar. Gracias a Dios a esas personas que a veces me hablaban, ¿no? Un trabajillo para los fines de semana, y que iba conforme obtenía un poquito más de recursos y pagábamos la renta. Tenemos una comunidad que se llama Sanizao. Nuestra representante es Gloria Santiago. Gracias a ella hemos recibido muchísima ayuda, porque pues tenemos cubrebocas, tenemos sanitizer, tenemos las despensas, o que si ya hay alguna ayuda ella siempre nos comunica. Nos han dado pláticas de cómo sobresalir del virus y todo, cómo prevenir y todo eso. Yo la asistencia social y la ayuda que yo siempre lo recibí por la comunidad Sansao, nuestra propia gente que son de nuestra región, que es la que siempre te echa la mano, la que te apoya, la que te dice, qué necesitas, o tú hacia ellos. Iba uno a otro lugar a pedir ayuda y te pedían tantos requisitos que dices tú, ¿para qué voy, no? Pues si nunca ni me van a ayudar, ¿no? Entonces, pues eran muchas trabas que nos ponen a nosotros. Mejor preferí ser fuerte yo que buscar en algún otro lado la ayuda que necesitaba. La cultura o la tradición de nuestro pueblo es lo bonito de nuestro pueblo, ¿no? Lo de las guesas es una tradición que nosotros traemos de nuestro pueblo. Cuando se hace, no sé, alguna fiesta, tú me traes un refresco o lo que sea, y cuando tú haces igual yo te lo llevo. Esa cultura, más que nada, la tradición que tenemos de nuestro pueblo, pues a veces uno aquí lo ejerce, como la hermana aquí que se quedó sola, y pues pasábamos por el banco de comida, le íbamos y ya traíamos su comida, le íbamos la comida, como ahora sí, apoyándola y conviviendo con ella a la vez también. A veces unos familiares que uno ya no les
le ha hablado por cierto tiempo, uno vuelve a comunicarse con ellos, si están bien, que uno les recomienda que se vacunen, que se cuiden, que tal té de una hierba les sirve para que se hagan un té y a través se cuidan y a veces de todo lo mal que trae la pandemia también trae algo bueno, que nos reuníamos y ahí estábamos ahí repartiendo la tierra para sembrar, para desenyerbar, sí. Ahora sí que nos sirve de ejercicio también y distraerse para no pensar tanto en lo que es la enfermedad, ¿no? La pandemia, sí. Hay mucha información o muchas preguntas de las que nosotros tenemos las respuestas, pero no tenemos a quién dárselas. Las necesidades, pero no tenemos así a alguien a quien acercarte con confianza y decirle, y es como hemos salido en comunidad, pero es la tradición que traemos de nuestro pueblo y de nuestros abuelos, tatarabuelos, de todo.